En 2023, el gasto público federalizado se ha visto afectado por una menor recaudación federal respecto de la estimada. A través de la calendarización de las participaciones y aportaciones que se dan a conocer cada año a través del Diario Oficial de la Federación, es posible saber si dichos recursos se están entregando a los gobiernos subnacionales conforme al aprobado y con ello no generar problemas en proyectos y gasto corriente a los gobiernos locales. Y recientemente el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria llevó a cabo una investigación al respecto a cargo de Emilio Sánchez Salazar, a quien le agradezco conversar con nosotros esta noche. Buenas noches, Emilio. Hola, ¿qué tal, Raimundo? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Emilio. Emilio, si empezamos por compartirle a nuestra audiencia qué es la recaudación federal participable y dónde se origina. Sí, claro, bueno, la recaudación federal participable es un conjunto de algunos impuestos y ingresos petroleros de la Federación, en el cual se puede incluir el ISR, el IVA, comercio exterior, entre otros impuestos. Pero aquí lo más importante y lo que quiero que también sepa bien tu audiencia es que también tiene ingresos provenientes del Fondo Mexicano del Petróleo. Ahora, ¿por qué es importante del Fondo Mexicano del Petróleo? Porque hemos estado observando, sobre todo por las previsiones macroeconómicas establecidas en los criterios generales de política económica de 2023, que sobre todo el precio de la mezcla mexicana del petróleo ha sido muy optimista y no se está cumpliendo, y esto está afectando a las transferencias de este fondo a la recaudación federal participable, y por lo mismo también está afectando a lo que es el monto de esta recaudación federal participable, que transfiere al gasto federalizado y que está reflejando números menores, ¿no? Nada más para que tengas una idea, el 54% de la recaudación federal participable tiene que ver con el gasto federalizado por medio de 4 fondos de participaciones y 4 fondos de aportaciones, ¿no? Entonces, lo que hemos estado observando aquí en el CIEP es que en todos los informes mensuales y trimestrales que hemos tenido este año, no se han estado cumpliendo las participaciones, y los fondos vinculados a las aportaciones tampoco se están cumpliendo. Ahora, hemos estado viendo que las aportaciones están recibiendo más dinero de lo esperado, pero específicamente en estos 4 fondos de aportaciones no se están reflejando el monto que se prometió en la calendarización, ¿no? Entonces, por eso es muy importante conocer esta información, porque al final de cuentas, en un contexto en el que más del 80% de los recursos subnacionales provienen del gasto federalizado, pues este tipo de sucesos que estamos viendo están impidiendo que se pueda elaborar política pública a nivel subnacional. Emilio, esto quiere decir entonces, para quien nos está escuchando, que esto que se genera localmente en pagos diarios de IVA, de ISR, de impuesto especial sobre producción y servicios, que se centraliza en la Secretaría de Hacienda y que después regresa en participaciones a los gobiernos estatales, nosotros, los ciudadanos, lo vemos en el ejercicio del gasto local. Entonces, si no les llegan completas las participaciones de acuerdo a lo aprobado a estas entidades federativas como el Estado de México, como la Ciudad de México y todo el país, que ahora sí que ¿por dónde empieza a generarse los dolores a las entidades? Bueno, sí, como bien mencionas, esto tiene muchas afectaciones a los gobiernos nacionales. Bueno, para empezar, aquí nosotros identificamos que se pueden ver 3 problemas principalmente ante esta falta de recursos, y por lo mismo, los gobiernos subnacionales tienen que recurrir, en primer lugar, al endeudamiento en caso de que esto no llegue a tiempo; en segundo lugar, a recortes de gasto; y en tercer lugar, a un mejoramiento en la recaudación local. Pero el problema que estamos viendo es que en este contexto de dependencia, pues esta recaudación local no se está fomentando como quisiéramos ver, ¿no? Entonces, por eso, no hay no podemos observar este tipo de políticas, y por lo mismo también tampoco podemos recurrir a fondos de estabilización como el FEIEF. ¿Por qué? Que, por cierto, el FEIEF también se supone que tendría que entrar en este tipo de situaciones donde la recaudación federal participable no está observando los números observados, pero el problema es que como se utilizó gran parte de este fondo en la pandemia, y además tiene más de 150,000 pesos de financiamiento, 150,000 pesos de financiamiento, entonces no hay suficiente dinero para poder compensar estas pérdidas, y entonces este fondo prácticamente no sirve en este momento para compensar las pérdidas, ¿no? Entonces, los gobiernos subnacionales están en esta disyuntiva entre tener que escoger estos 3 tipos de cuestiones que te acabo de mencionar, sí, para poder compensar estas pérdidas en el gasto federalizado.
Claro, entonces aquí cabría suponer que en esas participaciones que tienen el carácter de obligatorias hacia las entidades federativas, una vez que se autoriza el presupuesto de egresos, si no se generan ingresos suficientes, entonces el gobierno federal tendría que empezar por ponerle más a esa bolsa. Pero en particular quiero preguntarte algo que a mí no me checa y creo que a quienes nos están escuchando tampoco. Llevamos un primer semestre de un crecimiento económico del casi 3.5%. Ese crecimiento económico cabría suponer que genera tributación y ni así alcanza. Sí, como bien lo mencionas, eso es un dato que tiene que saber la audiencia, pero también como te mencioné anteriormente, otra de las cuestiones que es muy importante en la recaudación federal participable son los ingresos petroleros, ¿no? Y lo que hemos estado observando aquí desde el CIEP es que sobre todo las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo no se están cumpliendo conforme a lo calendarizado y lo que se aprobó en la Ley de Ingresos de la Federación de 2023, ¿no? Entonces, como te mencioné anteriormente, esto tiene repercusiones en la recaudación federal participable porque estos ingresos petroleros componen un gran grueso de lo que se transfiere, ¿no? Por medio de la recaudación federal participable al gasto federalizado, sobre todo a los 8 fondos que te mencioné de participaciones y aportaciones, ¿no? Nada más para que te des una idea, Sí. el Fondo General de Participaciones, que es parte de las participaciones federales, depende de un 20% de la recaudación federal participable y también es de los fondos más grandes de participaciones que a su vez son el principal componente del gasto federalizado. Entonces, si estos ingresos petroleros no se están reflejando como se estaba esperando, que cabe mencionar y como te mencioné anteriormente, se debe a las previsiones macroeconómicas del precio de la mezcla mexicana de petróleo que no se están cumpliendo hasta el momento, entonces por lo mismo los estados no están viendo estos recursos que se les prometieron. Pero vaya, con esto que mencionas, al precio de la mezcla mexicana le ha ido muy bien este año porque incluso está por arriba de lo que se presupuestó para este 2023, lo que quiere decir que sí hay recursos de aportación de parte del petróleo. Pero además, algo que también llamó mucho la atención de mi parte en esta investigación que hiciste es que suman 22 entidades federativas, las cuales entre todas ellas son 40,000 millones de pesos que no les han llegado. Sí, efectivamente, como tú bien dices, el precio de la mezcla mexicana se está viendo bien, pero lo que no se está reflejando como se esperaba son las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo, que eso también depende mucho de los ingresos petroleros y por lo mismo está afectando la recaudación federal participable. Ahora, viendo los estados, efectivamente, como tú bien dices, hay 22 entidades federativas que están viendo menor dinero a lo que se está esperando. Sobre todo llama la atención casos como Zacatecas, como Estado de México, que se les están entregando 7.4% menos y 6.6% menos de lo esperado. Y también tenemos casos como Guanajuato, Oaxaca, etcétera, que también están teniendo las mismas repercusiones. Pero también hay otros estados que están recibiendo más dinero de lo aprobado, ¿no? Estos pueden ser como Baja California Sur, como Durango, como Nayarit, como Nuevo León, que están observando más dinero de lo que se les estaba esperando. Ahora, esto no tiene que ver necesariamente con los fondos que están directamente vinculados a la recaudación federal participable. Esto también puede ver con los otros componentes del gasto federalizado, así como los otros fondos de participaciones y aportaciones que también se incluyen, ¿no? Como el FONE, que también siempre por la nómina educativa y que ya hemos visto en investigaciones anteriores del CIEP, que hay poca transparencia y que también hay más dinero, ¿no?, que se está reportando, ¿no? Entonces, por lo mismo también se pueden ver estos aumentos, pero específicamente de los fondos que están vinculados a la recaudación federal participable, estamos viendo decrementos y esto tiene afectaciones a la política pública a nivel subnacional. Finalmente, Emilio, entonces, de acuerdo a tu experiencia y la observación que haces continuamente de ello, ¿cabría esperar que el 2023 se cierre con un déficit en las participaciones? Bueno, ya los precriterios generales de política económica para 2024 ya definieron que no se va a cumplir la Ley de Ingresos de la Federación 2023. De igual manera, nuestras estimaciones de CIEP también estamos viendo que no se va a cumplir. Entonces, por lo mismo, uno esperaría y también por la parte de los ingresos petroleros, no se va a cumplir esta recaudación federal participable y por estas previsiones macroeconómicas optimistas no vamos a observar los números de gasto federalizado que se estaban esperando, que ya desde un principio iban a ser muchos y al ser un gasto ineludible pues se tiene que cumplir, ¿no? Entonces por lo mismo el gobierno federal tiene que acudir a medidas como la deuda que ya te mencioné que acaba de recurrir en julio, pero que probablemente se vaya a reflejar en futuros informes. Entonces por lo mismo se va a tener que compensar este dinero, pero no se va a reflejar hasta después.
y no se va a cumplir esta recaudación federal participable, ¿no? Entonces, por lo mismo, a finales de 2023, los gobiernos nacionales no van a contar con estos recursos prometidos y no van a tener estos recursos para elaborar política pública nacional. Válgame Dios. Dicho coloquialmente por mí, pues si saben contar, pues hagan de cuenta que no van a contar con ello. No sabes cuánto te agradezco esto, mi querido Emilio, porque nos pone en cuentas claras el uso y destino que se da a estos impuestos justamente federalizables, de los cuales contribuimos todos los días, Emilio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, buenas noches. Buenas noches, hasta la próxima. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras cómo es que 22 estados, entre ellos el Estado de México, no están recibiendo los recursos que se esperaban, lo cual tiene repercusiones importantes en la realización de política pública a nivel local. Vamos a un último corte y al regresar todo lo que usted quiere saber sobre bolsas y mercados, particularmente de lo que está ocurriendo en China.